Don Elías caminaba despacio por los senderos polvorientos del valle. Tenía más de 70 años, una mirada serena y unas manos curtidas por el sol. Su oficio, aunque humilde, era motivo de orgullo: repartir cartas entre los pueblos de la región. No había dejado de hacerlo ni un solo día en más de 40 años. Decía con voz pausada: «Mientras haya alguien esperando una palabra, mi camino no se ha acabado». Sus pasos resonaban sobre la tierra seca y su silbido se confundía con el viento. Llevaba su viejo sombrero de ala ancha y un morral de cuero que había sido de su padre. En él guardaba no solo sobres y papeles, sino historias, secretos y esperanzas ajenas. Los niños lo saludaban con alegría cuando pasaba. «Ahí viene don Elías, el cartero de los milagros». Él sonreía sin entender del todo por qué le decían así. Para él solo cumplía su deber: llevar noticias de unos a otros. Pero en el fondo había algo más. Cada carta que entregaba parecía llegar justo cuando alguien lo necesitaba. Una mujer enferma recibía una palabra de perdón. Un joven desesperado hallaba un mensaje de esperanza. Y un anciano solitario volvía a reír al leer unas líneas del hijo que creía perdido. Don Elías no se atribuía nada. «No es cosa mía, hijo», decía. «Dios sabe cuándo deben llegar las palabras. Yo solo soy el camino por donde pasan». Vivía en una pequeña casa al borde del monte, hecha de adobe y tejas viejas. No tenía riquezas, pero sí un jardín de flores silvestres que cuidaba con paciencia. Por las noches encendía una vela y oraba frente a una imagen del buen pastor. Su oración era simple: «Señor, que mis pasos no se cansen mientras haya alguien esperando». Una mañana, cuando el sol aún no despuntaba, el encargado de la oficina postal lo llamó. «Don Elías, ya no hace falta que siga repartiendo. Van a cerrar las rutas rurales. Dicen que la gente usa teléfonos ahora». El anciano guardó silencio, mirando las cartas sobre la mesa como si fueran pequeñas almas sin destino. «Entiendo», respondió bajando la cabeza, «pero mientras haya cartas sin entregar, seguiré caminando». Tomó su morral y salió sin mirar atrás. Afuera el aire fresco le acarició el rostro. Sabía que su tiempo en el mundo era limitado, pero su corazón estaba en paz. Cada paso, cada palabra entregada era una semilla en tierra buena. Aquel día, sin saberlo, comenzaba el tramo más importante de su vida. Uno en el que ya no sería solo un cartero, sino el mensajero de algo más grande. Elías caminaba hacia su destino sin sospechar que Dios mismo había escrito su próxima entrega. El amanecer despertó despacio sobre los cerros y el canto de los gallos se mezcló con el silbido del viento. Don Elías preparó su morral como cada mañana, revisando una a una las cartas que debía entregar. Pero entre ellas encontró algo distinto. Era un sobre color sepia, sin remitente, sin sello, sin dirección. Solo una palabra escrita con letra fina: «Entrega». El anciano lo sostuvo entre sus dedos arrugados, extrañado. Lo giró, lo acercó a la luz, lo olfateó casi con ternura, como quien busca un rastro. «Qué cosa más rara», murmuró. «Pero si hay que entregarla, se entregará». Guardó el sobre en un bolsillo aparte con cuidado y emprendió su camino, dejando atrás el murmullo del pueblo. Mientras avanzaba, el aire parecía distinto. Los caminos que tantas veces había recorrido ahora le parecían nuevos. En el horizonte, una nube dorada cubría el cielo, como si el amanecer quisiera hablarle en voz baja. Al mediodía llegó a un caserío perdido entre las lomas. Era un lugar pequeño, casi olvidado por el tiempo. En el umbral de una vieja casa vio a una mujer de cabello blanco sentada en silencio, mirando hacia el vacío. Don Elías se detuvo frente a ella. Algo en su mirada le hizo pensar que esa carta, la misteriosa, era para ella. «Buenos días, señora. ¿Esperaba alguna carta?» La mujer lo miró con los ojos húmedos. «Hace muchos años que no recibo ninguna». El correo dejó de venir. Elías sonrió y sacó el sobre sepia. «Pues mire usted, quizá esta carta lo estaba esperando a usted».
La mujer dudó, pero tomó el sobre con manos temblorosas, lo abrió despacio y al leer su rostro se transformó. Primero una lágrima, luego una sonrisa. Es la letra de mi hijo, dijo entre sollozos, el que creí muerto en la guerra. Don Elías bajó la cabeza conmovido. ¿Y qué dice, señora? Ella respiró profundo. Dice que me perdona por haberlo dejado ir sin bendición y que pronto volverá. El cartero no respondió, solo inclinó el sombrero y siguió su camino. Mientras se alejaba, sintió que el aire se había llenado de una paz indescriptible. En el cielo, un rayo de sol atravesaba las nubes como un mensaje invisible. Aquella noche, sentado frente a su lámpara de aceite, don Elías sacó el sobre vacío. No había firma, ni tinta, ni papel, solo un aroma a incienso, como si la carta se hubiera disuelto después de cumplir su destino. El anciano cerró los ojos y una voz interior suave y profunda pareció decirle: «Hay mensajes que no se escriben con tinta, sino con fe». Desde ese día, don Elías comprendió que su oficio ya no dependía de la oficina postal, ni de las rutas cerradas. Él llevaba otra clase de correspondencia. Era el cartero de las almas, el mensajero de las palabras que el cielo quería hacer llegar. Desde aquel día del sobre sin remitente, algo cambió en don Elías. Ya no caminaba solo con su morral al hombro, sino con una paz que no sabía de dónde venía. Sus pasos eran más firmes, su mirada más serena. Decía que el viento le hablaba, que el canto de los pájaros le dictaba direcciones nuevas. Cada semana, al llegar al pequeño despacho de correos del pueblo, encontraba entre la correspondencia un sobre diferente, sin sello, sin remitente, sin fecha, y siempre, sin explicación alguna, sabía exactamente a quién debía entregarlo. Una tarde, subiendo una vereda empinada hacia un caserío olvidado, don Elías llegó hasta una casa donde los gritos se oían desde lejos. Dos hermanos, herederos de una tierra seca, se habían enemistado al punto de no cruzar palabra. Uno vivía en la parte alta del cerro, el otro en la baja. Ambos orgullosos, ambos dolidos. El cartero se detuvo en medio del camino y del bolsillo sacó el sobre de esa jornada. Solo decía: «Para quien ha olvidado perdonar». Suspiró, alzó los ojos al cielo y siguió caminando. Primero visitó al hermano mayor. Le entregó la carta sin decir palabra. El hombre, endurecido por los años y el rencor, la abrió con desconfianza. Al leerla, su expresión cambió. Decía: «Ninguna tierra florece donde el odio se siembra. Perdona y tu campo volverá a dar fruto». Elías no esperó respuesta. Bajó la colina y entregó otro sobre idéntico al hermano menor. Allí el mensaje era el mismo. Esa noche, bajo la luna, los dos hombres se encontraron en el medio del camino. No sabían quién había enviado las cartas, pero el silencio fue más fuerte que cualquier palabra. Se abrazaron, lloraron, y desde entonces la tierra que trabajaban juntos empezó a florecer. Al enterarse, la gente del pueblo comenzó a decir que el viejo cartero traía cartas del cielo. Él solo sonreía y respondía: «No son mías, son de quien aún cree en la bondad». Con el paso del tiempo, esas entregas misteriosas se hicieron parte de la vida de las aldeas. Una carta a una madre que no hablaba con su hija, otra a un hombre que había perdido la fe, otra más a una viuda que creía que ya no valía la pena esperar. Cada sobre llevaba un mensaje distinto, pero todos compartían algo en común. Una palabra que tocaba justo donde el alma tenía la herida. Don Elías, sin proponérselo, se convirtió en un símbolo. No predicaba, no juzgaba, no pedía nada, solo caminaba y entregaba esperanza. Una noche, mientras regresaba al pueblo, miró el cielo cubierto de estrellas y murmuró: «Si estas cartas vienen de Dios, entonces soy su cartero». El viento sopló suave entre los árboles, como si le respondiera con un suspiro de aprobación. Y en ese instante comprendió que no era la voz del viento la que lo guiaba, sino la del amor. El rumor se esparció como brisa de montaña. «El cartero lleva cartas del cielo». Y aunque algunos lo decían entre risas,
Otros lo susurraban con respeto, como si temieran romper el milagro con solo nombrarlo. Don Elías seguía su rutina, sin cambiar una sola cosa. Cada amanecer lo encontraba al borde del camino, su morral de cuero colgado al hombro, la gorra vieja cubriéndole del sol y la mirada serena de quien no busca reconocimiento, solo cumplir con lo que siente justo. Pero el pueblo ya no era el mismo. Los que antes lo saludaban por compromiso, ahora lo esperaban con ansias. Las puertas se abrían cuando su silbido sonaba a lo lejos, y los niños corrían tras él gritando: «Llegó el cartero de Dios». Al principio Elías se sonrojaba y negaba con la cabeza. «No, muchachos, solo soy un viejo con cartas y cansancio», decía sonriendo. Pero en su interior sentía algo distinto, una fuerza mansa que lo guiaba y lo sostenía. Una mañana llegó al pueblo vecino, San Lorenzo, donde las calles estaban secas y los rostros tristes. La sequía había matado las cosechas y la gente había dejado de ir a la iglesia. «Dios se olvidó de nosotros», decían algunos con resignación. Elías escuchó en silencio y luego metió la mano en su morral. De entre los sobres apareció uno distinto, blanco, limpio, con un resplandor tenue en el papel. Decía simplemente: «Para el pueblo que dejó de creer». El viejo caminó hasta la iglesia, empujó la puerta de madera y colocó la carta sobre el altar. Nadie supo quién la abrió, pero al día siguiente el campanario volvió a sonar. El cura, con lágrimas en los ojos, anunció desde el púlpito: «Hijos míos, Dios nunca se fue, solo esperó a que volviéramos a abrir el corazón». Ese mismo día, las primeras gotas de lluvia tocaron los techos del pueblo. La gente salió corriendo a mojarse. Los niños brincaban entre charcos y don Elías, bajo su sombrero empapado, levantó los brazos al cielo. No dijo nada, no hacía falta. El milagro hablaba por sí mismo. Desde entonces, su camino se llenó de señales pequeñas, flores que crecían en los bordes del sendero, personas que reían otra vez, manos que se estrechaban después de años de distancia. Parecía como si el simple acto de entregar una carta encendiera una llama invisible en los corazones. Una noche, mientras descansaba bajo el viejo guayacán, el sacerdote del pueblo se le acercó. «Don Elías, ¿usted sabe lo que hace?» «Solo llevo cartas, padre». «No, usted lleva mensajes del cielo y esperanza a quienes ya no la buscaban». Elías bajó la mirada conmovido. «Si es así, que sea él quien escriba y yo solo quien camine». El cura sonrió y respondió: «Y así es como obran los verdaderos mensajeros de Dios, sin darse cuenta». Desde entonces, nadie volvió a ver al cartero como antes. Ya no era un simple anciano del camino, sino una presencia que traía paz, donde antes solo había silencio. Y aunque las cartas seguían llegando sin explicación, todos sabían que detrás de cada sobre había una mano invisible, un amor mayor. El amor de un Dios que nunca deja de buscar a sus hijos, incluso a través de un humilde cartero. Aquel amanecer, el canto de los gallos no le sonó igual. Don Elías despertó antes de que el sol pintara los cerros y por primera vez en muchos años sintió un leve temblor en las manos. Había tenido un sueño extraño. Caminaba por un sendero cubierto de cartas que se abrían solas y de cada una salía una luz que subía al cielo. En el último sobre, una voz suave le decía: «Elías, aún hay una carta que no has entregado». Se levantó con el corazón inquieto, tomó su morral y revisó cuidadosamente los sobres. Ahí estaba, uno diferente, envuelto en papel antiguo con el sello roto por el tiempo. El nombre del destinatario estaba escrito con tinta desvanecida. «Para quien ha llevado esperanza, pero ha olvidado recibirla». Elías se quedó mirando esas palabras durante minutos. El viento soplaba despacio y el silencio del campo parecía escucharlo respirar. «¿Será para mí?», susurró, pero enseguida negó con la cabeza. «No, las cartas siempre tienen un destino, y el mío no puede ser otro que seguir caminando». Sin embargo, mientras avanzaba por el camino polvoriento, notó que algo era distinto. No había sobres nuevos que repartir. Las casas estaban cerradas, los caminos vacíos. Solo el eco de sus pasos y el sonido de las cigarras lo acompañaban.
El viejo cartero, que siempre caminó con la certeza de servir, ahora sentía una duda profunda. ¿Y si había cumplido ya su misión? Al caer la tarde exhausto, se sentó bajo el mismo guayacán donde solía descansar. El cielo estaba dorado y el aire olía a tierra húmeda. Sacó el sobre misterioso y por primera vez decidió abrir una carta que no sabía a quién pertenecía. Dentro encontró una hoja sencilla, escrita con letra firme y clara. Decía: querido mensajero, has llevado mis palabras sin pedir nada a cambio. Has sido puente donde otros solo vieron distancia. Donde pusiste tus pasos, sembraste fe. Pero ahora quiero que descanses, porque tu misión no era solo entregar, sino también entender. Las cartas no eran mías, eran tuyas. Cada palabra que diste fue el reflejo de lo que ya vivía en tu corazón. No hay mayor bendición que servir desde el amor. Y no hay mejor destino que regresar al hogar sabiendo que el bien sembrado nunca muere. Elías sintió cómo los ojos se le llenaban de lágrimas. Por primera vez comprendió que quizás nunca fue un cartero común. Tal vez había sido un instrumento, una pequeña chispa en las manos de Dios. Cerró la carta con cuidado, la guardó sobre el pecho y miró al horizonte, donde el sol se escondía detrás de las montañas. El cielo se tornó dorado y rosado y una brisa tibia le acarició el rostro. Entonces sonrió, esa sonrisa serena de quien entiende al fin el propósito de su vida. Aquella noche no regresó al pueblo. Los vecinos dicen que al amanecer siguiente, sobre la piedra del Guayacán, encontraron su gorra, su morral y una carta más. Estaba dirigida a quien encuentre esperanza donde otros ven final. Y al abrirla solo decía: sigue caminando. A veces, los pasos más sencillos llevan los mensajes más grandes. El cartero de Dios. El sol nacía con un resplandor distinto aquella mañana. Las montañas parecían doradas y el aire traía un perfume a tierra nueva. En el pueblo, la ausencia de don Elías se sentía como un silencio profundo. Por años, su silbido había sido la melodía que anunciaba noticias, abrazos en papel y palabras que unían corazones. Pero ese día, solo el viento recorría las calles polvorientas. Doña Teresa, la mujer que siempre le esperaba con café recién hecho, fue la primera en notar su falta. Corrió hasta la plaza y avisó a los vecinos: no ha pasado el cartero, ni siquiera al amanecer. Al principio pensaron que se habría retrasado. Pero al caer la tarde, un niño que buscaba leña encontró el morral de don Elías al pie del Guayacán. Dentro no había cartas, solo una libreta vieja y una nota doblada con esmero. El alcalde del pueblo reunió a todos en la capilla para leerla. La gente se sentó en silencio, con el alma apretada. El hombre abrió la hoja y su voz tembló al comenzar: a quienes caminan sin saber que también son mensajeros, no busquen mi cuerpo, busquen mi mensaje. Porque las cartas no eran solo papel, eran semillas. Si las sembraron con amor, crecerán en forma de perdón, unión y esperanza. No lloren mi ausencia, celebren la fe que compartimos. Cada palabra entregada, cada abrazo dado, cada lágrima seca por consolar a otro, fue la forma en que Dios me permitió servir. No dejéis de escribir, no dejéis de creer, porque mientras haya una carta de bondad por entregar, el cartero de Dios seguirá caminando con ustedes. Nadie habló durante largos minutos. Solo se escuchaba el llanto contenido de las mujeres y el murmullo de los niños preguntando si don Elías volvería. Un anciano con la voz entrecortada dijo: no volverá como antes, pero sigue aquí. En cada carta que llegue, en cada palabra que dé consuelo. Desde ese día, algo cambió en el pueblo. Los vecinos comenzaron a escribirse entre sí. Cartas de perdón, de gratitud, de reconciliación. Cartas que no necesitaban sellos ni destinos, porque eran guiadas por el mismo espíritu que un día caminó esos senderos. Los jóvenes empezaron a ayudar a los mayores a leer y escribir, y los niños dejaban pequeños mensajes en las puertas de los enfermos. Dios no se olvida de ti. Hoy oro por tu alegría. La fe, que antes parecía dormida, floreció como los campos después de la lluvia.
Y allí, bajo el viejo Guayacán, la gente levantó una pequeña cruz de madera con el nombre grabado: Elías Ramírez, el cartero de Dios, mensajero del cielo en tierra de hombres. A veces, cuando el viento sopla suave entre las montañas, se escucha un silbido lejano, el mismo con el que él llegaba al pueblo. Dicen que es su forma de recordarles que el bien nunca se pierde, solo cambia de manos. Porque quien siembra amor en silencio, cosecha eternidad. El tiempo pasó como pasa el viento sobre los caminos, sin ruido, pero dejando huellas. En el pequeño pueblo, la historia del cartero de Dios se convirtió en leyenda. Los ancianos la contaban en las noches de luna, mientras los niños escuchaban con los ojos brillantes, imaginando a aquel hombre de paso lento y corazón inmenso, que entregaba cartas que curaban almas. Uno de esos niños era Mateo, el más pequeño de la escuela rural. Vivía con su madre, una mujer viuda que trabajaba cosiendo para los vecinos. Mateo tenía una curiosidad sin límites y un corazón limpio, de esos que entienden las cosas sin que nadie se las explique. Cada mañana, al pasar frente al Guayacán donde descansaba don Elías, se detenía unos segundos y dejaba una flor silvestre. «Para ti, cartero del cielo», susurraba con inocencia. Una tarde, mientras ayudaba a limpiar la capilla, encontró sobre el altar una vieja libreta. Era la misma que había aparecido en el morral de don Elías el día que desapareció. Al abrirla, vio que las últimas páginas estaban en blanco, excepto por una frase escrita con letra temblorosa. «A quien encuentre este cuaderno. La misión no termina, solo cambia de manos». Mateo sintió un escalofrío suave, como si una brisa le acariciara el rostro. Esa noche no pudo dormir. Miraba el cuaderno una y otra vez, sin entender del todo, pero sintiendo que algo grande lo llamaba. Al amanecer le dijo a su madre: «Mamá, creo que tengo que seguir los caminos del cartero». Ella lo miró con ternura y tristeza. «Hijo, eso es cosa de adultos». Pero él respondió con la sabiduría de quien no teme: «Dios no mira la edad, mamá, mira el corazón». Y así comenzó su travesía. Tomó una vieja bolsa de lona, unos cuantos sobres vacíos y se fue casa por casa, pidiendo a la gente que escribiera lo que nunca se había atrevido a decir. Un perdón, un agradecimiento, una palabra de amor. Mateo no llevaba cartas del correo, llevaba mensajes del alma. Con el tiempo el pueblo volvió a llenarse de sonrisas. Los rencores se fueron borrando y las familias se reconciliaron. Mateo, sin darse cuenta, se convirtió en el nuevo mensajero de esperanza. No tenía uniforme ni sueldo, pero sí una misión: llevar la voz de Dios entre la gente sencilla. Años después, cuando ya era un hombre, la gente aún decía que había algo diferente en su andar. Tenía el mismo silbido, la misma paz y el mismo brillo en los ojos que aquel anciano que un día caminó los mismos senderos. Un día, al pie del Guayacán, Mateo dejó su vieja bolsa y el cuaderno que había heredado. En la última página escribió: «Las cartas del cielo no se escriben con tinta, sino con actos de amor. Mientras haya alguien que sirva con el corazón, el cartero de Dios seguirá caminando». El viento sopló con suavidad, moviendo las hojas del árbol como si aplaudiera. Y en ese instante, algunos dicen que escucharon muy lejos el silbido alegre de dos carteros caminando juntos por el horizonte dorado. Porque cuando un corazón se ofrece al bien, Dios siempre encuentra la forma de hacerlo llegar.